de trabajar sobre algo concreto. Pareciera que el marketing sería trabajar a ciegas, lanzando en medio de la oscuridad los productos a ver quién atrapa, ¿no? Pero si nosotros desarrollamos una buena gestión de información, entonces más o menos vamos a tener una idea de quiénes son nuestros compradores y qué es lo que quieren ellos. Otra de las cosas que se hace en el sistema de información de marketing es la inteligencia competitiva. ¿Qué significa estudiar a la competencia? No estoy diciendo espiar, ¿no? A la competencia, a pesar de que se hace espionajes también. Pero bueno, los espionajes están ya un poco al margen de la ley o de las normas. Grandes empresas, por si acaso, han incurrido en estos medios que no son tan lícitos. Y bueno, hay muchas formas que han optado para lograr la información de la competencia. La inteligencia competitiva es con la finalidad de obtener la información fidedigna de la competencia, de qué es lo que hace, ¿no? Luego viene la investigación de marketing, que estos son estudios de mercado, para poder identificar no solamente el nivel de aceptación de un producto X, sino también acerca de qué nuevas necesidades o cuáles son los gustos y preferencias, o incluso sirve también para ver cómo le está yendo a la competencia, ¿no? Bien. Ahora, ¿cómo se recopilan los datos primarios? Dependiendo del enfoque, luego el método de cómo se contacta con el cliente, con los potenciales personas o clientes, cuál es la forma o el muestreo y el instrumento de investigación. Entonces tenemos aquí observación, encuesta, la experimentación. Generalmente en nuestro medio se hace la encuesta, es decir, se manda un cuestionario, ¿no? Que en este caso esto es lo que se utiliza más. Entonces, muchas veces cuando ustedes tienen que hacer algún estudio, a través de Google Form, elaboran la encuesta y lo mandan a través de grupos sociales, ¿no? O grupos de WhatsApp, y lo lanzan, y eso es un instrumento bastante bueno, que es muy fácil de tabular también, ¿no? Bien, aquí tenemos el método de contacto. Tradicionalmente estaban los correos, esto ya está prácticamente obsoleto, ya nadie utiliza el correo tradicional. El teléfono también está prácticamente descartado porque generalmente ya no contestamos llamadas, sino la principal forma de comunicación es a través de los mensajes. Esto es, bueno, se hace, a pesar de que, bueno, esto con la pandemia ya no está siendo vigente. Online o aquí, dentro de esto tenemos lo que son las redes sociales, ¿no? O los grupos de WhatsApp, que es con lo que se comunica. Por si acaso, en otros países el WhatsApp no está tan difundido y hay otras aplicaciones. Por ejemplo, en Asia, el que se ocupa mucho es el Line. Y cuando cayó WhatsApp y Facebook e Instagram, hace unos 10 días,
Mucha gente migró o al menos creó una cuenta en Telegram. Telegram, ¿no? Sí, se llama Y Telegram. Sí, Telegram lo y tengo. también hay Signal, ¿no? También. Lo bueno de de estas aplicaciones es de que no son incompatibles, ¿no? Es decir, se pueden descargar todas estas aplicaciones y tenerlos de manera paralela para poder eh, hacer uso. A pesar de que todavía es muy incipiente, ¿no? La comunicación a través de Telegram, pero han tenido sin duda, muchos miembros que se han registrado últimamente. El plan de muestra, hay que definir la unidad de muestra, es decir, qué es lo que se va a investigar, el tamaño de la muestra y el procedimiento de muestreo, si va a ser aleatorio, ¿no? Simple, o eh, dependiendo de cómo quiere a la investigación, ¿no? Si quiere hacer inferencias o no. Luego, el instrumento de investigación, cuestionario, que esto es lo que ya le dije, es lo más usual. Y los instrumentos mecánicos son generalmente contadores, ¿no? Los que cuentan. Esos contadores, bueno, aquí dice mecánicos, pero ahora ya en las páginas o los que se llama en Face y no sé en qué otros, lo que se llama el me gusta, ¿no? Me gusta o el like o el que no me gusta, no, ya no son tan mecánicos, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Utilizando estos métodos es lo que la empresa de alguna manera trata de obtener su propia información. Ya por eso dice datos primarios. Son los que la empresa o el investigador consigue a través de sus propios medios, ¿no? Los datos secundarios son los que se hicieron para otros estudios, sin embargo, que es válido para que uno pueda aprovechar esa información. Esos son los datos secundarios, ¿no? Y los datos terciarios son directorios o guías, ¿no? Y está el directorio por ejemplo, el directorio de la CAINCO. Ahí están todas las empresas que están afiliadas a CAINCO. Ese directorio se llama terciario, ¿no? Datos terciarios, porque son directorios. Bien, ¿cuáles son las fortalezas y debilidades del método de contacto? Es decir, cómo se contacta con el cliente o las personas con quienes se, se quiere, o sea, de quienes se quiere tener la información. Aquí está, por ejemplo, el correo. En este caso, puede ser correo o también correo electrónico, que todavía está vigente el correo electrónico. Teléfono, en persona y online. Aquí lo que vamos a ir viendo aquí es a través de redes sociales o las aplicaciones de comunicación, ¿no? Como WhatsApp y los demás. En cuanto a flexibilidad, flexibilidad significa si se puede plantear la pregunta o corregir la pregunta en medio de la encuesta, es decir, cambiar las preguntas de acuerdo a la persona. Correo es mala porque ya la pregunta está hecha. Por teléfono es buena porque se le puede explicar, si no entiende, entonces se le puede explicar de otra manera porque está hablando, ¿no? Y si en persona es excelente porque ahí está como una conversación. Y online es buena también porque puede haber esa retroalimentación real, ¿no? O sea, inmediata.
Luego, cantidad de datos a recolectar. En correo es bueno porque lo único que tiene que hacer el entrevistado o el encuestado es escribir y colocar ahí, ¿no? Entonces, se puede recolectar bastante información. En teléfono es regular, porque la tendencia de hablar por teléfono a largo tiempo, porque mientras más cantidad de información o datos que quieras recolectar, significa de que hay que estar ahí preguntándole. Entonces, regular. Y en persona, excelente, porque en medio de las charlas se puede preguntar. Y online también es buena, en sentido de que es un mix, ¿no? Entre que es medio que en persona y como con teléfono, ¿no? Luego, control de efectos del entrevistador. ¿Qué significa? ¿Qué influencia puede tener quien pregunta en las respuestas de la persona? Mientras más impersonal sea, el método es mejor. Por eso aquí el correo es excelente, significa no existe la influencia del entrevistador. El teléfono es regular porque está conversando y ahí muchas veces uno no quiere decir directamente no quiero, ¿no? O no me gusta. En persona es malo porque está viendo cara a cara. Y en línea también es regular, muchas veces porque está ya en tiempo real, ¿no? La comunicación. En cuanto a control de muestra, este control de muestra significa si la muestra seleccionada es la adecuada, ¿no? Y si esa muestra responde o no responde. Entonces el correo es regular porque un buen porcentaje de lo que se manda no vuelve. O sea, no. La muestra que se quiera tener, por ejemplo, si la encuesta tiene que ser, por decir, 400 encuestas, no tiene que mandar 400 encuestas, porque de 400, si le llega 100, es harto, ¿no? En correo. Entonces, muchas veces uno tiene que hacer un buen seguimiento para poder hacer de que esa muestra le devuelvan el correo contestado. En teléfono es excelente porque uno lo llama y si lo encuentra, entonces tiene la información. Si no lo encuentra, entonces, bueno, ese es otro problema. Tendría que volver a llamar otro rato. En persona es buena también porque si lo encuentra, puede sí o sí tener la respuesta, ¿no? O sea, las respuestas a las preguntas. Y en línea también excelente. ¿Por qué? Porque la comunicación es casi prácticamente simultánea, ¿no? Bien. En cuanto a velocidad de recolección, correo es el peor porque hay que estar esperando que respondan. En teléfono es excelente porque es inmediato. A medida que va conversando, ahí se puede ir obteniendo la información o los datos. En persona también es buena porque prácticamente en la entrevista se puede ir marcando o anotando. Y online también es excelente porque ya es prácticamente como una conversación. Luego la tasa de respuesta, ¿cuánto por ciento responde? En correo ya le dije es mala. Teléfono es buena. En persona también es buena y también. En cuanto a costo, correo, bueno, porque cuesta menos. Teléfono es regular porque, bueno, a no ser de que sea por llamada por WhatsApp. Y en persona es malo porque uno tiene que trasladarse, a pesar de que ahora aquí ya se puede hacer videoconferencias, ¿no? O ¿cómo se llama? Llamadas con video, con cámara activada.
Pero no todos quieren de personas o números que no conocen, generalmente no van a contestar. Luego en línea, excelente en costo, porque prácticamente es gratuito, ¿no? Es más que el costo de quien lo ejecuta. Bien. Ya seguramente ustedes han hecho recopilación o recolección de información o datos en algún trabajo anterior, ¿no? ¿Han hecho o no? ¿Encuestas? Sí, Listen. Sí, licenciado. En el colegio. Ya. Sí, licenciado. ¿Para qué? Por WhatsApp. Por WhatsApp. ¿Y qué instrumento han utilizado? ¿Encuesta? Encuesta, licenciado. Ya. ¿Y la encuesta es con Google Form? Sí, Listen. Ya. ¿Y cómo ha sido la experiencia? A ver, compartan. Yo hice una encuesta, la hice en el colegio, pero era para recopilar datos sobre la niñez y no sé qué más. Pero era así, encuesta en persona. En persona. Sí, y velocidad de recolección buena, sí, sí. Todo lo que está en la tablita es, es correcto con lo que con mi experiencia. Ujú. En costo igual fue mala porque el transporte, la comida y todo lo Claro. que conlleva al personal, claro. No era solo yo, era todo el grupo. Así es, ¿no? Es el más costoso porque tiene que trasladarse de un lugar a otro, Licenciado, ¿no? además Sí, cuando es en persona, algunas personas no quieren responder o se enojan o algo así, tipo, claro. no sé, Tiene que presentarse correctamente, ¿no? sí, algunas Es personas que, dicen simplemente no quiero o no tengo tiempo. sí, más o menos. Sí. Sí. Por si acaso, va a haber censo, ¿no es cierto? Creo el próximo año, más o menos por esta época. El censo es en persona, o sea, va a haber encuestadores por todas partes y seguro que ustedes van a tener oportunidades si es que participan de la convocatoria para hacer eso. Y eso sí, tienen que trasladarse, sí. Y si le toca en el campo, va a ser grave porque, eh, bueno, ahora es mejor que antes, ¿no? Porque antes, la verdad que eh, si no había ni GPS, ni Google Maps, ni nada, este, era difícil ubicar las casas en el campo, ¿no? Bien, a ver, ¿alguien más que quiera compartir sobre encuestas realizadas por WhatsApp, en los grupos de WhatsApp? Igual, Inge, yo hice una encuesta por WhatsApp. Bueno, yo no, o sea, mi grupo, y también Mm, ocupamos formulario de Google. ujú, Lo malo fue que el alcance que se puede llegar, porque era solamente a nuestros contactos, bueno, no teníamos una base de datos de números como cuando hubo campaña en la Gabriel y mandaban a cualquier número su propuesta, se podría decir. ujú. No teníamos eso, así que no teníamos ese acceso y solamente se podría decir que era restringido la población a la que podíamos entrevistar, que serían nuestros contactos o amigos. Ya, ajá, a eso quería llegar. Tanto las encuestas en personas que se hacen, como utilizando ya estas nuevas tecnologías, como a través de los grupos sociales o redes sociales o WhatsApp,
grupo de WhatsApp o de estas aplicaciones es poder seleccionar correctamente la muestra. ¿Ya? Aquí la unidad de la muestra. Esto es y el tamaño de la muestra, ¿no? El tamaño de la muestra depende de qué tipo de investigación sea, si es probabilístico o no es probabilístico para determinar el tamaño de la muestra. En cuanto a la unidad de la muestra y el tamaño de la muestra, el problema de los grupos de WhatsApp y también las entrevistas o personales que se hacen, encuestas personales, es dónde ir y a quién encuestar, ¿no? Porque cuando la universidad estaba con clases presenciales, la mayoría de los estudios, por ejemplo, decían, el segmento son jóvenes universitarios, está bien, jóvenes universitarios. Ese es el universo. Ahora, de ese universo, ¿cómo extraer la muestra? Porque en teoría, si decimos estudiantes universitarios por decir, de 18 a 25 años, jóvenes, entonces, en todo Santa Cruz, por decir, digamos que es la población esta. Y los que están por decir, la René Moreno. Esto es la René Moreno. Los que están en otras universidades privadas, ¿no? Y hay otros que no están en las universidades, ¿no? Entonces, el problema de las muestras es si definimos el segmento jóvenes que viven en la ciudad de Santa Cruz entre 18 y 25 años, estamos hablando de toda esta población. Y si la investigación se hace solamente, por ejemplo, en estudiantes de la René Moreno, y de este estudiante, del grupo de estudiantes que en teoría son 100,000, ¿no es cierto? Entonces, si se paran en una esquina, por ejemplo, de los módulos de la facultad, entonces solamente van a poder encuestar a los de ciencias económicas. Entonces, tendría que estar parados en diferentes lugares de manera prácticamente simultánea, con un equipo grande de personas para poder encuestar en un día determinado. Pero también hay otro problema de que no todos los estudiantes estudian todos los días durante todo el día, sino hay materias que son el lunes, miércoles y viernes, otros que están solamente martes y jueves, algunos solamente en la mañana, otros en la tarde. Entonces existen muchas variables en donde es muy difícil hacer una investigación probabilística si la segmentación es muy general. Entonces hay que definir mejor y decir, bueno, solamente por decir a los estudiantes de la René Moreno. Si dice de los estudiantes de René Moreno, entonces ya estamos hablando, ya hemos reducido la población, el universo de la encuesta que va a ser encuestado. Y de ahí es mejor si se define estudiantes de qué facultad. Entonces, de esa manera se va haciendo que la investigación sea mucho más confiable. El mismo problema se tiene con los grupos de WhatsApp.
WhatsApp, ¿no? WhatsApp. El problema de los grupos de WhatsApp es de que esos grupos se crean entre afines. ¿Qué significa? Entre amigos, entre compañeros de una materia, entre, no sé, vecinos, etcétera. Entonces, no abarcan cada grupo a todo tipo de personas. Entonces, son grupos son grupos de amigos o grupos creados para otros fines, no grupos creados para el fin de investigación. Por ejemplo, ¿qué han hecho en campañas? Los que han hecho mejor son aquellos que han obtenido o han tenido acceso a la base de datos de los estudiantes, por decir, de la universidad. Y de ahí a la base de datos de los estudiantes de la facultad o de la carrera, dependiendo para qué querían esa base de datos. Y han ingresado, de alguna manera, han obtenido la información de ustedes como estudiantes por carrera. Obviamente, para obtener esa información tienen que tener a alguien que le proporcione esa información. Yo no estoy yendo a identificar ni adivinar de qué manera lo han obtenido. Pero ha habido casos de que estudiantes han recibido mensajes en tiempo de campaña, ya con su nombre, ¿no? ¿Han recibido ustedes? ¿Algunos? Sí, licenciado. Licenciado. Dice, Julano de tal, te invitamos a tal cosa, ¿no? O sea, es como que ya está personalizado el mensaje. Ese tipo de mensajes, obviamente se generan automáticamente, pero está casado con una base de datos. Si no está casado con una base de datos, no se puede hacer eso. Entonces, el problema de las investigaciones en los grupos de WhatsApp es que no se puede controlar si quien recibe esa encuesta, por ejemplo, en caso de investigación, es la persona correcta o la persona que debería ser encuestada. Si encaja dentro de lo que es el universo, ¿no? O la población a que se va a estudiar. Entonces, es relativamente fácil mandar a casi todos a los grupos a donde uno pertenece, pero puede ser de que esos grupos no sean el grupo objetivo, ¿no? Para el estudio. Y si se elige mal la muestra, entonces ya ese estudio no tiene mucha validez o seriedad. Es decir, no se puede, no, en términos de selección, o sea, no se está cuestionando el método en sí, pero sí se está cuestionando que se está eh, levantando o recolectando datos de muestras equivocadas. En otras palabras, están preguntando a la persona equivocada, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuidado cuando se hace la investigación. Bien, ¿alguna pregunta? Ahora, ¿cómo hacer la encuesta de tal manera de que eh, la muestra sea representativa? Licenciado, ¿Sí? yo he tenido la oportunidad de trabajar con una empresa de encuestas
¿Ya? Y, por ejemplo, la población era toda Santa Cruz y nos designaron tipo zonas. Y Ajá, aparte de eso nos indicaban, o sea, por ejemplo, una casa así, dos casas, ¿no? Saltando. ajá, Yo digo de vereda a vereda, ajá, cubriendo toda la zona y al ajá. público igual nos decían a qué tipo de personas, por ejemplo, mayores de 18 años y que sean de Bolivia, decían, por ejemplo. Que, Claro. sí, y nos Eh, daban todo tipo de recomendaciones. O sí, sea, ya teníamos el público bien elegido y bien distribuido. Y se claro, cubría todo lo que era la zona de estudio, digamos. exactamente. O sea, un estudio serio, confiable, hace eso. O sea, incluso zonifica geográficamente. Este, se tiene predeterminado qué características deben cumplir o deben tener para ser objeto de estudio, ¿no? Como muestra. Eso de saltar, ¿no? De una casa sí, otra casa no. Eso obedece también a una lógica. No es por capricho de que esta casa, eh, como parece que no hay gente, entonces lo saltamos, ¿no? O sea, no es así. Y eso es porque la muestra es probabilística, o el estudio, al ser probabilístico, significa que se puede hacer inferencias, se puede generalizar el resultado de ese estudio porque es una muestra bien seleccionada. Pero si ustedes salen ahí a la calle o a la esquina y a quien pasa por ahí empiezan a entrevistar y cumplen con la cantidad de encuestas que tienen que hacer, ese no representa nada. Sí, le dicen otra cosa, por ejemplo, que teníamos supervisores y otra cosa que cada uno teníamos controlada nuestra ubicación tipo para que no nos inventemos las encuestas Exactamente, ni nos saltemos a como querramos, digamos. O así sea, que es, cumplamos las normas en todo el sentido y que la información sea fiable. así es. O sea, ese es un estudio serio y confiable. Eh, Se debe aplicar la misma metodología, por ejemplo, si quieren hacerlo vía digital. Por ejemplo, si agarran una base de datos, por ser una guía o incluso pueden ser base de datos de fuentes terciarias como directorios, tienen que aplicar la misma. Por ejemplo, ustedes pueden decir cómo determinamos qué empresas entrevistar o encuestar de todos los afiliados de la CAINCO, ¿no? Si es todo, entonces tiene que agarrar toda la lista. Si es solamente los industriales o solamente aquellos que se dedican a servicio, entonces solamente agarran la lista de los de servicio o de industria. Y de todo eso que está desde A hasta Z, porque generalmente está ya sea por rubro o por abecedario, hay un orden, ¿no es cierto? En las guías. Entonces, ahí tienen que aplicar el salto, como ocurre en, en las entrevistas a domicilios, de saltar, depende del salto, puede ser una casa o puede ser dos casas, dependiendo de la cantidad de muestra que se requiera y de la población. Entonces, en ese sentido, es también, si la población es lo que las empresas que están en esa guía de la CAINCO, por decir, entonces tiene que hacer lo mismo. Si, por ejemplo, si hay 1000 empresas
Y de ahí, de esas 1000 empresas, hay que encuestar por decir 300. Entonces, 1000 entre 300, el salto es 3, ¿no? 3 puntos y tanto. Entonces, como no puede agarrar fracciones, entonces generalmente se agarra el valor entero para poder hacer el salto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si son 1000 empresas que están, voy a cambiar de color. Si son 1000 empresas que están en la guía y son 300, por decir 300 encuestas que hay que hacer, entonces el salto aquí, en este caso es 3.33, ¿no? Entonces el salto es 3. Es decir, cada 3 empresas una se elige. Ahora, ¿por dónde comenzar? Si esa, esa guía está prácticamente enumerado, ¿no? 1, 2, 3, así, ya sea por abecedario o por lo que sea. Entonces, lo que se hace ahí es también tiene que ser al azar, porque el azar es lo que determina si es probabilístico o no. Entonces, muchas veces lo que se hace es, a ver, ¿por dónde comenzamos? No vamos a comenzar por 1 porque nunca el 2, el 3 va a ser seleccionado. Uno de los requisitos de los estudios probabilísticos es que todos tengan la misma posibilidad de ser seleccionados. Entonces, esa numeración de A o de 1 a 2 y 3 no sirve. Entonces, ese criterio no sirve para comenzar a elegir qué empresas van a ser seleccionadas. Entonces hay que buscar otro método. Y a veces son métodos rudimentarios que se utilizan, ¿no? ¿Ustedes han estado en sorteo? ¿En rifas? Sí, Lice. ¿Qué es lo Todo que el se tiempo. hace en la rifa? ¿Ah? No ganar. Los primeros al agua, los primeros 3 al agua, supuestamente. ¿Así? Bueno, ¿qué es lo que hacen? Hacen bolos y ponen una bolsa o una fuente todos los números, ¿no? En teoría, todos tienen la probabilidad de ser elegidos o de ser seleccionados, ¿no? Esa situación es importante, es decir, de que todos en algún momento estén en las mismas condiciones de poder ser seleccionados. Entonces, en los estudios probabilísticos eso es lo importante. Si no se da esa situación, entonces el estudio no es probabilístico, es más eh, discrecional, ¿no? Es decir, a conveniencia del encuestador. El encuestador puede hacerse ese tipo de investigación por si acaso. El encuestador dice, no, yo no quiero entrevistar a Julano Mengano o a estas empresas no quiero. Entonces o quiero entrevistar a estos, ¿no? Entonces esos son estudios no probabilísticos, estudios que el encuestador por conveniencia elige a quienes encuestar. La diferencia entre lo probabilístico y lo no probabilístico es que no se puede hacer diferencia, es decir, no se puede hacer generalizaciones. ¿Por qué? Porque en este caso el encuestador ha elegido a quién encuestar. Entonces ya no se puede generalizar, solamente el resultado representa a la muestra que ha encuestado. No se puede generalizar hacia la población, o sea, toda la población. Por ejemplo, en este caso que estábamos hablando de estudiantes de 18 jóvenes de 18 a 25 años. No podemos decir, los jóvenes portan de esta manera. Se puede generar, sea profesionalmente, la encuesta. Otra,
de seleccionar el primer elemento. Conectándolo de la rifa con las guías. Entonces, todos los números de 1 a 1000 se enumeran las empresas. Y esos 1000 bolos se meten en una bolsa y se saca un número. Y el número que salga, supongamos que salió 348. Entonces, ese número, en la empresa que está en ese número, es el que comienza. Y de ahí viene el salto, ¿no? Cada 3, por decir. Hasta completar la cantidad de. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, esto yo le explico, por si acaso esta no es materia de investigación de mercado, pero le explico porque son aspectos que ustedes deben saberlo. Lo de estrategia, la materia de estrategia ya ha pasado a investigación de mercado, ¿no? Sí, Lisen. ¿Cómo eligieron Licenciado. la muestra? A ver, cuenten sus experiencias. Después de haber sacado el tamaño de la muestra, de qué cantidad, ¿cómo eligieron a quién encuestar? En mi caso, licenciado, fue según el objeto de investigar, digamos. Nosotros esa vez hicimos sobre el yogur. Nos enfocamos en personas que consumen yogur y lo que compran, digamos, más que todo. Con lo de mi grupo, no hemos seleccionado a personas para encuestar, digamos. Lo hicimos por WhatsApp también, pero a cada encuestado tenía sus características. Eran personas que compraban el yogur para determinar, como ellos son los que saben cuál es el precio, sus características y tienen contacto, digamos, con el producto. Bueno, trataron de que en la encuesta, en el cuestionario, ya se vaya eliminando a aquellos que no compran. ¿Así es? Sí. La encuesta tenía preguntas. Bueno, perdón, a las personas que hemos encuestado era relacionada a las preguntas que había en el cuestionario para que la información sea más relevante. Ya. ¿Pero dónde lo encontraban esas personas? ¿En los grupos de WhatsApp? Bueno, en mi caso de mí, no sé cómo habrán hecho mis compañeros, ya que no hemos separado, digamos, cierta cantidad a cada persona que tenía que encuestar. Yo he pedido ayuda de ciertas personas que conocen a otras personas que hacen las compras. Le he pedido que le envíe el cuestionario a esas personas para que ellas puedan responder. Ya. Bueno. A futuro, si quieren hacer un estudio serio, tienen que elegir a quién encuestar en base a una información o alguna lista, ¿no? Porque obviamente cuando es a la población en general, no se necesita no se necesita preguntar
si cumple el requisito o no, si es para toda la población, ¿no? Eso, pero eso significa de que tiene que ubicarse en diferentes puntos geográficos, porque para que puedan todas las personas de un área puedan tener misma probabilidad de ser encuestadas, ¿no? Entonces, especialmente en estudio de mercado para empresas, tiene que definir bien la población y la unidad de muestra y el tamaño de la muestra, ¿no? Pero en la práctica, ahorita yo voy a explicar con otra diapositiva. A ver aquí, ¿no? Pero vamos a llegar hasta ahí. Los tipos de muestras que ustedes ya conocen. Puede ser muestra probabilística. Ya les estaba explicando las muestras probabilísticas. Lo que se puede hacer en inferencia puede generalizarse a toda la población, porque tenemos esta población y lo que se saca es una muestra. Y como esta muestra es representativa, entonces lo que sucede aquí puede suceder aquí. Entonces se puede inferir, ¿no? Se puede hacer la generalización. En cambio, si de esta población la muestra que se haya extraído o no es representativa o pertenece o incluye a alguien que está en otro grupo que no es objeto del estudio, pero está siendo encuestados, entonces esta muestra ya no es representativa. ¿Por qué? Porque no se puede hacer la inferencia, es decir, el comportamiento de este grupo pequeño que ha sido la muestra es reflejo de esto, de la población, ¿no? De este todo. Entonces, en la selección de la muestra hay que tener mucho cuidado. Por eso les digo de que si el estudio es, por ejemplo, de jóvenes de 18 a 25 años, primero usted tiene que saber dónde encontrar a esos jóvenes que son parte de esa población, ¿no? Muestra aleatoria simple. Esta es una de las formas que es al azar. Aleatoria estratificada significa de que dentro de esa población se va estratificando. Por ejemplo, puede ser por nivel de ingreso, puede ser por edades. Se va estratificando el A, B, C, y para cada uno de estos, por ejemplo, si hay 3 estratos y la muestra es 300, entonces tiene que ser 100, 100 y 100, ¿no? Cuando es muestra aleatoria simple, no hay estos estratos. Se toma los 300, por decir, ¿no? O 400. Muestra de área significa de área geográfica determinada. Entonces, solamente de esta área. Una zona. La muestra no probabilística es muestra por conveniencia, como ya le estaba explicando, por conveniencia del encuestador. Muestra de criterio, algunos criterios que el encuestador determine y que quiera basarse en eso. Y muestra de cuota, decir, bueno, de tal grupo de personas quiero tanto, ¿no? O sea, sin necesidad de hacer cálculos. Entonces, prácticamente estos son de manera arbitraria, ¿no? Por decisión del encuestador. Bien. A ver.
Bueno, ahora le voy a explicar esto relacionado la segmentación con lo que es la investigación, ¿no? Cuando se segmenta a un mercado, el objetivo de esa segmentación es satisfacer mejor las necesidades de los clientes. Es decir, para eso se segmenta. Entonces, el objetivo de la segmentación es esto. Y la segmentación, ¿qué es lo que determina una vez que se haya segmentado? Producir los productos y servicios que satisfagan las necesidades de este segmento. ¿Está bien? Si es segmento joven, entonces producir los productos para ese segmento, adecuar los productos y servicios. Y la segmentación debe ser real. ¿Ya? ¿Qué significa? Tiene que poder determinarse quiénes son, cuántos son en cantidades, dónde los puedo encontrar, ¿no? ¿Qué necesidades o productos consumen y cómo lo consumen? Entonces, aquí cuando dice son cuántos y dónde, la investigación, el estudio de mercado, la investigación de mercado, cuando se haga para saber todo esto, la investigación del mercado tiene que ser algo representativa. Entonces, eso significa tener una muestra bien seleccionada. ¿Para qué? Para que después las acciones de la empresa se trabaje sobre algo real, no algo imaginario, algo supuesto, sino algo real, ¿no? Es decir, existe ese mercado, existen esa demanda y las necesidades también son reales. ¿Por qué? Porque se ha seleccionado la muestra adecuadamente. Y que son quiénes, cuánto, dónde y qué y cómo. Todo esto también se aplica a la selección de la muestra. A quiénes encuestar, a cuántos encuestar, dónde encuestar, ¿no? Qué preguntar. Entonces, todo eso también se aplica a la muestra, para la selección de la muestra. Si esta muestra no se toma en serio y se pregunta a cualquiera y se lanza el formulario de encuesta a cualquier grupo de WhatsApp y lo único que se quiere es cumplir con los 300 o 400 encuestas, entonces esta muestra no es representativa, no es representativa. No se puede decir de tanto por ciento de la población o de los jóvenes desea esto, no se puede decir. Solamente lo que puede decir es tanto por ciento de lo encuestado ha dicho esto. Pero eso no significa que se pueda generalizar. ¿Está bien? Entonces, cuando toque hacer investigación de mercado, entonces ustedes tengan cuidado en eso, ¿ya? Lo mismo cuando se segmenta el mercado. Ustedes tienen que definir cómo llegar a ese segmento de mercado. ¿Está bien? Sí, licenciado. ¿Ya? ¿Bien? ¿Alguna pregunta?
Ahora vamos a repasar lo que es el comportamiento de compra del consumidor. ¿Cuál es la conducta, ¿no?, que tienen los consumidores y qué es lo que influye en el comportamiento del consumidor? Primeramente, lo que influye es el entorno, es decir, lo que rodea al consumidor. Y aquí está lo que es el estímulo de marketing, lo que las empresas hacen, que en este caso es las 4P. Entonces, las 4P, la información que tenemos acerca de esto, es lo que de alguna manera nos condiciona en nuestro comportamiento de compra, porque los productos están en diferentes lugares, no en todos, pero en diferentes lugares. Existe un nivel de precio y existe información acerca de lo que es el producto y también los beneficios que esa empresa ofrece a los clientes, ¿no? Entonces ahí existe una cantidad de información que la empresa emite hacia el mercado respecto a sus productos. Y tenemos otros factores que son económicos, políticos, sociales, tecnológicos, culturales, que hacen que también nosotros tengamos en cuenta para poder hacer la compra, en el momento de la compra. Y en la caja negra del comprador significa cómo funciona dentro del comprador, es decir, el análisis que hace el comprador depende de la característica del comprador, el proceso de decisión de compra, o sea, cómo tiene o cuál es el proceso que realiza para la compra. Y esto varía de cada comprador a comprador, ¿no? Porque son características individuales de cada comprador. Y la respuesta del comprador respecto a la oferta que existe, actitudes y preferencias de compra, comportamiento de compra, lo que el comprador compra, dónde, cuándo y cuánto compra. Y comportamiento de relación con la marca y en la empresa. Si existe lealtad o no existe lealtad, o busca siempre la novedad, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo aquí es influencias externas, lo que el consumidor o el comprador tiene, es decir, como persona, tanto sus creencias, su cultura, su comportamiento, que son las características del comprador, y luego la respuesta que el comprador da o la decisión que toma al final, ¿no? De comprar o no comprar, por qué comprar, cuánto comprar y qué comprar, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles son los factores que influyen en el comportamiento del comprador? En este caso, estamos hablando de esta parte, ¿no? Entonces, factores culturales depende de cómo sea su trasfondo cultural, a qué grupos sociales pertenece, ¿no? De qué familia proviene, cuáles son sus valores. Luego la parte personal, en qué edad y etapa del ciclo de vida se encuentra, qué ocupación, situación económica, estilo de vida, personalidad y autoconcepto. Y psicológico, qué es lo que lo motiva, la percepción que tiene el producto, si ha habido alguna experiencia anterior, creencias y actitudes. Entonces, esta es la
característica del comprador, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta? Entonces, si bien al final cada persona es diferente, lo que se puede hacer es, pueden haber necesidades comunes, ¿no? Necesidades comunes. A pesar de que algunos deseos pueden ser diferentes, porque están de alguna manera condicionado por la cultura, ¿no? ¿Recuerdan ustedes el concepto de necesidad o necesidades y lo que es el deseo? ¿Alguien recuerda qué es una necesidad y qué es un deseo? Sí, licenciado. A ver. La necesidad, digamos, por ejemplo, el teléfono que ahora ya para pasar clases ya sí o sí lo necesitamos. Que ya no es parte del deseo. Antes era parte del deseo porque no era tan obligatorio como ahora, ¿no? Para pasar clases. También se hizo ya una necesidad porque antes era como un deseo, ¿no? Un deseo ya es como que quiero tener algo, digamos, ¿no? Conseguir algo. Que está a largo plazo. Como que quiero un auto. Tengo que trabajar para eso. Pero, a ver, ¿qué sería el caso del teléfono? ¿Cuál sería la necesidad? Como dice ahorita usted, el tema de la pandemia nos hizo pasar clases virtuales, ¿no? La necesidad ya está ahí, pasar las clases. Ya, entonces la necesidad es de estar conectada. Exacto. ¿No es cierto? Y para estar conectada, la tecnología que nos ofrece ahora para la conexión son los teléfonos inteligentes. Sí, licenciado. Las 4G, ¿no? Sí. Porque al futuro puede tal vez de repente haber otra forma de conectarse. No puede ser. Claro. Ahora, ¿cuál es el deseo? ¿Es lo que no se tiene o qué? Sí. ¿O lo que usted quiere? Sí. Ese es un deseo. Dice, el deseo sería que el celular sea de una marca, un iPhone o algo así. También. Una necesidad la necesidad podría ser una carencia o una escasez de algo que es imprescindible. Y el deseo, pues, es un sentimiento de insatisfacción, en otras palabras, ¿no? No es imprescindible, pero lo queremos. Ya. A ver. Vamos a ir al concepto que habíamos visto, ¿ya? A ver, espérenme. Muy bien, aquí dice estado de carencia percibida, ¿no? La necesidad. Entonces, como decía sus compañeros, estado de carencia es decir, algo falta, ¿no? Es algo que... Ahora, ¿cuándo se dice que es un deseo ese?
Estado de carencia percibida, el deseo, y digo las necesidades, y el deseo es la forma que toman estas necesidades a medida que son procesados, ¿por qué dice? Por la cultura y la personalidad individual. Entonces, si nos volvemos a la diapositiva que estábamos, entonces, una necesidad, dice, no está procesado por las características, ¿no? A ver. Por las características sociales o culturales y de la persona, ¿no? Entonces está hablando de esta parte. Cuando ya una necesidad lo procesamos en base a todo esto, nuestra cultura, la parte social, lo que somos nosotros y qué es lo que nos motiva. Entonces, esto es lo que empezamos a decir, yo quiero tal cosa. Algunos están diciendo es ponerle nombre y apellido, ¿no? Que la necesidad es algo genérico y el deseo es cuando le ponemos, por ejemplo, ya quiero una Coca-Cola, ¿no? Entonces la Coca-Cola, cuando dice eso, está diciendo su deseo. Bien, entonces lo que yo quiero que tengan en cuenta es de que cuando están procesados por esas características personales, sus preferencias personales, entonces se convierte ya en un deseo, ¿no? Una necesidad es algo que de alguna manera todos compartimos, pero no todos los deseos los compartimos, o sea, no compartimos los deseos con todos, ¿no? Bien. Ahora, yendo en lo que es, aquí voy a abrir una pantalla en blanco para hacer una explicación. Estábamos viendo de que primero lo que hay que hacer es segmentar. Luego definir el mercado meta. Hacer la diferenciación y posicionamiento. Entonces, para poder segmentar, generalmente se hace un estudio de mercado. Para determinar y conocer a qué mercado, cuál es el mercado a donde se va a dirigir los productos y servicios, ¿no? Entonces, para definir el mercado meta, también nos sirve el resultado de estudio de mercado. Vamos a decir si, por ejemplo, si queremos de 18 a 25 años, entonces ya hemos segmentado, hemos hecho la primera segmentación. Pero cuando hablamos de mercado meta, aquí jóvenes, ¿quién está con el micrófono abierto? A ver. Lady, cierre su micrófono. Ya, entonces,
aquí tenemos una segmentación, pero es imposible llegar a este segmento, por ejemplo, de todo Santa Cruz. Entonces hay que buscar otra forma de segmentar mejor, aparte de esto. Entonces ya se va, por ejemplo, a los estudiantes de la René Moreno. Entonces eso ya está de alguna manera definiendo un mercado meta. Pero aún esto, si es una población muy grande, por decir, si supuestamente 100,000, entonces es muy grande, entonces hay que buscar un grupo más pequeño. Entonces pueden ser estudiantes de la facultad. Estudiantes de la facultad, ya sea de computación o de ciencias económicas, ¿no? Los estudiantes de computación, ¿saben cuántos alumnos son más o menos en la facultad? ¿O no? Bueno, entonces, esa cantidad, que en cantidad hay que saber, ¿no? Porque como hemos visto, cuando se hace la segmentación, sí o sí hay que saber quiénes son, cuántos son, ¿no? Y cuántos pueden comprar. O sea, hay que cuantificar en cantidades y también en montos, en valores. ¿Cuánto significa el potencial de ese mercado? Ese mercado meta. ¿Está bien? Tienen que saber la cantidad de aquí y el potencial de valor también de este segmento, ¿no? Luego, a lo que hay que hacer es aquí la propuesta de valor. Es decir, cómo se va a diferenciar del resto de los productos y que va a ser diseñado según este segmento de mercado. Entonces, propuesta de valor del producto o servicio. Entonces, este producto o servicio tiene que estar personalizado prácticamente, ¿no? O sea, diseñado para satisfacer a este mercado. Diseñado para satisfacer las necesidades de ese mercado. Entonces, aquí la propuesta de valor tiene que ser algo diferente de la competencia. Y eso es diferente de la competencia. Tiene que ser algo que sea muy valiosa. Esa diferencia tiene que ser valiosa para los clientes, ¿no? O futuros compradores. Y luego lo que hay que hacer es posicionar. Para posicionar ese producto, voy a utilizar el esquema siguiente para poder explicar. ¿Está bien? Entonces, primero segmentar, segundo definir mercado meta, tercero elaborar la propuesta de valor, en qué se diferencia, y cuarto, cómo posicionar. Por si acaso, ustedes, el trabajo que van a realizar en grupo, al final de la materia va a ser esto. Cómo segmentar, o sea, cómo han segmentado, cómo han definido su mercado meta, cómo se han diferenciado y cómo se han posicionado. ¿Está bien? Tienen que incluir estos elementos. Bien, entonces yo le voy a explicar lo que es el posicionamiento, qué es lo que se posiciona. ¿Está bien? Entonces, una vez que se ha definido el segmento de mercado, el mercado meta que va a atender inmediatamente, luego, ¿cuál es la propuesta de valor que va a ofrecer a ese mercado meta? Entonces, la empresa elabora el producto o diseña el producto. Y para posicionar, sí o sí tiene que tener un producto o servicio. Y este producto tiene que tener una marca. Entonces, aquí lo que se llama el branding.
Entonces ustedes tienen que idearse, o la empresa tiene que idearse una marca que sea diferente, que no esté registrado ya, que no exista ya en el mercado y que sea de alguna manera representativa, ¿no? Porque esta marca lo que va a, de alguna manera, asociar es con características y símbolos, incluso los colores. Y al final va a ser una identidad de ese mismo producto. Así como la Coca-Cola. No, algo así, ¿no ve? Tiene su propia característica. Entonces, esa marca identifica al producto. Ahora, este producto o todos los productos tienen al menos una función o cumplen funciones. ¿Y qué son esas funciones? La función o una función de un producto es la capacidad de satisfacer las necesidades. Entonces, el producto en sí viene dotado de funciones. Y esa función es la que tiene la capacidad de satisfacer las necesidades. ¿Está bien? Entonces, ese producto tiene una marca. Esta marca es la que de alguna manera se posiciona. Pero ¿de qué manera se posiciona? A través de un concepto. Es decir, esa marca tiene que ser igual a algo, ¿no? Algún concepto. ¿Igual a qué? Alguna palabra que sea, palabra o palabras, que refleje el concepto y que sea como un distintivo. Por eso dice que tiene que ser características o palabras que ya no estén en uso en otros productos. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que sucede. Cada producto tiene una marca y esa marca va a estar asociado a algún concepto. Entonces, si la empresa de manera consciente no posiciona cuál es el concepto, entonces el público o los consumidores van a asociar el concepto que perciba o más se le ocurra, ¿no? Entonces, para que no ocurra eso, la empresa tiene que asociar con palabras, siempre la marca asociada con alguna palabra que sea única, que no hayan utilizado otras marcas. Entonces, esto es lo que hay que tener cuidado cuando se quiera posicionar. No solamente decir voy a hacer publicidad y vamos a invertir en redes sociales y vamos a viralizar, ¿no? Sino, está bien que se viralice, pero lo que hay que escoger bien son las palabras que se van a utilizar, porque estas palabras como concepto es lo que se van a posicionar juntamente con la marca. ¿Está bien? Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta o ninguna? De mi parte, ninguna, licenciado. Está claro. Ya. Bueno, entonces va a ser el primer trabajo en grupo para el día martes, para presentarlo en clase, ¿ya? En la plataforma pillamos lo que vamos a hacer, ¿listen o qué era? Perdón.
No, ahorita le voy a explicar. Bueno, posteriormente le puedo poner, pero a ver, anótense. El trabajo en grupo que va a hacer es esto. A ver. Lo que yo les expliqué, ¿no? Elijan algún producto. ¿Está bien? Algún producto que conozcan, que ya existe en el mercado. ¿Está bien? Pues, por decir, ¿no? Solamente estoy diciendo. Entonces, lo que tienen que hacer es este relacionamiento. A ver. Decir, ¿a qué segmento? Segmento. Luego mercado meta. Diferenciación y posicionamiento. Entonces, lo que tienen que hacer es agarrar, por ejemplo, la Coca-Cola. Y en base a lo que hemos hablado, tienen que identificar a qué segmento va dirigido, cuál es el mercado meta, cómo se diferencia, es decir, cuál es la propuesta de valor que es diferente y cuál es el posicionamiento que tiene. Ese posicionamiento, la marca, esto es igual a algún concepto. ¿A qué concepto? ¿No? Entonces, eso es lo que tienen que ver si, o sea, esta lógica que hay. ¿Está bien? Este análisis háganmelo. Licenciada, una consulta. Cuando hablamos de productos, por ejemplo, serían nacionales, diferenciación entre productos del extranjero como también nacionales, si agarramos un producto hecho en Bolivia. No importa. O sea, eso es irrelevante. Porque lo que vamos a analizar es el posicionamiento, o sea, cómo una marca se posiciona. Y cómo al final, cómo está posicionada la marca, no importa si es en lo extranjero. Lo que yo quiero es que ustedes analicen esta secuencia, esta lógica. Listen, creo que se refiere cuando pregunta por diferenciación a compararlo con otros productos. Creo que a eso se refiere. No, no, no. Lo que estoy diciendo es, por ejemplo, un producto específico. ¿Cuál es su propuesta de valor? No estoy diciendo que comparen aquí, ahorita. Si respondo a la pregunta o cómo es. Sí, eso era, Listen, gracias. Ya. Lo que yo quiero que hagan aquí es de que cada producto sí o sí se va a posicionar. O de alguna manera está posicionada. Bien posicionada o mal posicionada, pero está posicionada. Por ahí, si es un nombre que nadie lo conoce, entonces no está posicionada adecuadamente. Entonces yo quiero que ustedes hagan el ejercicio de a qué segmento está dirigido el producto, el producto, cuál es el mercado meta que está atendiendo, cuál es su propuesta de valor y cómo está posicionada y con qué
¿Con qué palabras, no? En posicionamiento tiene que analizar esto. Tiene que analizar, en posicionamiento, tiene que analizar todo esto, ¿no? Producto, la marca y el concepto. ¿Está bien? Sí, Listen, quedó claro. Ya. Muy bien, jóvenes. ¿Más preguntas? Entonces, nos veremos el día martes. Cuídense. Hasta luego, Lisa. Ya. Hasta Gracias. luego.